Bien, chicos, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de diferenciación. Ahora, este tema de diferenciación está estrechamente ligado con el tema del límite. Ya vamos a ver por qué. Vamos a explicar, vamos a empezar a dar una idea de lo que es esto de diferenciación, pero antes de todo, pues vamos a ver que esta es la temática que vamos a estar abordando durante estos días, lo que es la recta tangente y derivada, lo que es diferenciabilidad y continuidad, teoremas sobre la diferenciación de funciones algebraicas y derivadas de orden superior. También vamos a aplicar estos. Luego, derivadas de funciones trigonométricas, derivada de una función compuesta y regla de la cadena. Entonces, todos estos temas los vamos a estar abordando junto a otros más. Vamos a iniciar por lo que es la recta tangente y derivada. Bien, esta es la definición que nosotros podemos apreciar. Suponga que una función f es continua en x1, la recta tangente a la gráfica de f en el punto que en este caso es x1, f de x1, sería, bueno, la recta que pasa por este punto al que vamos a nombrar P y tiene pendiente m de x1, está dado por m de x1 igual al límite de delta x que tiende a 0 de f de x1 más delta x menos f de x entre delta x, si es que este límite existe. Ahora, la recta x igual a x1, si el límite de delta x que tiende a 0 por la derecha es de esta función es más o menos infinito, y si también el límite de x de delta x que tiene 0 por la izquierda de esta expresión es más o menos infinito, entonces ahí la recta sería x igual a x1 si se cumplen estas, bueno, si se cumplen estas condiciones. Bien, la teoría es un poquito difícil de comprender si la vemos así solamente que nos la presenten. Entonces la parte gráfica es muy importante. Entonces vamos a abordar algo de la parte gráfica aquí para entender cómo es que vamos a deducir prácticamente todo esto que estamos viendo. Entonces, vamos aquí y nos centraremos en esta gráfica por el momento. Entonces, esta gráfica la vamos a observar, vamos a analizar y comprender lo que está sucediendo. Entonces, venimos aquí y nos ubicamos por acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos a tomar nosotros como si tuviésemos aquí tenemos una recta, pero esta es una recta tangente. Así que nosotros vamos a considerar una recta secante. Una recta secante que va a pasar por este punto y por otro punto. Por eso es que se le llama recta secante, ¿cierto? Entonces, tenemos una recta secante, la vamos a dibujar de otro color para distinguirla. Vamos a colocarla en este color. Vamos a disminuir el grosor también para que se vea mejor. Bien, por ahí. Bueno, entonces vamos a trabajar con esta. Suponemos que ubicamos aquí esta recta secante. Sabemos, recordemos por geometría y trigonometría qué significa que sea secante. Significa que toca en dos puntos distintos, ¿verdad? Entonces, es lo que sucede aquí. Aquí nos va a tocar en dos puntos distintos a esta curva. Así que tenemos esta curva color negro, que es la representación gráfica de mi función f de x, y podemos observar que por aquí pues hay un punto ahí, se puede ver. Entonces vamos a ver si podemos agregar aquí algún punto.
Bien. Permítanme, alguien se está intentando unir. Bien, como íbamos mencionando, aquí tenemos pues esta gráfica. Tenemos ahí la parte que es secante. ¿Y qué queremos aquí? Bueno, vamos a anotar lo siguiente. Venimos y marcamos este punto que estamos observando aquí. Este sería un punto. Aquí notamos que sucede la intersección de esta recta aquí con la curva. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Esto pues tiene su respectiva preimagen que está por aquí. Aquí tenemos la preimagen. Esta es la preimagen de este punto. Bien, ¿cómo le llamamos a esta preimagen? Pues sería x sub 0 más alguna cantidad a la que llamamos delta de x. Entonces aquí lo que hacemos es a este x sub 0 le sumamos esta cantidad que denominamos delta x. Así obtenemos lo que es este punto que estamos observando aquí. Entonces sería x0 más delta x. Bien, hasta ahí pues vamos bien. Bueno, hasta aquí vamos bien. Estamos comprendiendo que justamente lo que pasa aquí es que aquí hay un punto más adelante donde se intersecta y que este está, pues, por supuesto, más adelante en el eje X. Este es el punto X sub 0 más alguna cantidad delta X. Bien, tenemos las coordenadas en este punto. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas en este otro punto que podemos observar aquí? Bueno, las otras coordenadas van a ser las siguientes. Serían las coordenadas x sub 0 más delta x. Y por supuesto aquí sería f evaluada en este punto, que es x sub 0 más s delta x. Bien, tenemos esta coordenada aquí. Esta sería la coordenada en el eje X y esta sería la coordenada en el eje Y. Bueno, sí, eso pues ya lo notamos, pero ¿para qué nos va a servir esto? O sea, ¿para qué queremos estos dos puntos? ¿Para qué me sirve saber que este punto tiene coordenadas x sub 0 más delta x en el eje X y f de x sub 0 más delta x en el eje Y? Entonces, ¿eso para qué me sirve? Resulta que de álgebra nosotros sabemos o tenemos conocimiento de que cuando nosotros tenemos dos puntos, entonces, si tenemos dos puntos, llamémosle a estos puntos, por ejemplo, por decir un nombre, llamémosle a estos puntos x0, y0 y x1, y1. Si nosotros tenemos estos dos puntos aquí, ¿qué sucede? La pendiente que pasa por estos dos puntos, la pendiente de la recta que en este caso que pasa por estos dos puntos, que pasa y ahí tenemos esos dos puntos que son x sub 0, y sub 0 y x sub 1, y sub 1 son los siguientes. Entonces, la pendiente es, y ahí teníamos una fórmula, si se acuerdan. La pendiente en este caso se define como
Permítanme aquí. Acá sería y sub 1 menos y sub 0. Todo esto entre x sub 1 menos x sub 0. Entonces, esta es la pendiente para, en este caso, la recta que pasa por estos dos puntos. Entonces, tenemos esta como nuestra pendiente. Bien, sabemos esto y por ello podemos decir lo siguiente. Podemos decir que la pendiente que va a pasar por estos dos puntos tiene pues esta misma forma y la pendiente que va a pasar por estos dos puntos sería igual a, bueno, aquí habría que hacer la diferencia, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos prácticamente las coordenadas, vean, aquí es como que tuviésemos, voy a colocar en otro color, aquí es como que tuviésemos aquí x sub 0, y sub 0. Entonces aquí tenemos la coordenada x sub 0 y sub 0. Y aquí tenemos la coordenada x sub 1, y sub 1. Entonces, ahí tenemos los puntos. Ya con esa información nosotros podemos, pues en este caso, usar la fórmula. ¿Quién es y sub 1? Y sub 1 sería f de x sub 0 más delta x. ¿Quién es y sub 0? Y sub 0 es f de x sub 0. Ahora aquí dividimos entre la diferencia, ¿verdad? Que es x sub 0 más delta x, que es esta coordenada de aquí, menos x sub 0. Notamos de inmediato que se van a cancelar estos dos términos para que al final nos quede la siguiente expresión. Nos va a quedar f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 y todo esto dividido sobre delta x. Entonces me queda esta expresión de aquí, me queda esta que sería la pendiente, pero sería la pendiente para la recta, pues en este caso secante que estoy observando aquí, esta de color rojo. Ahora, eso es por un lado, ¿verdad? Entonces, estamos comprendiendo hasta este punto, ¿verdad? No hemos hecho nada más que ubicar aquí este punto, ubicar este otro punto por acá y aplicar la fórmula de la pendiente. Eso es todo lo que hemos hecho. No es nada del otro mundo, ni es nada que no hayamos hecho en clases como 110. Entonces, es fácil. Bien, ahora, ¿qué pasa aquí? Esto es puro 110 hasta el momento. Entonces, no es nada nuevo. Ahora, lo que sucede a continuación es lo siguiente. Yo quisiera encontrar la pendiente de la recta tangente, no de la recta secante, que es la que yo tengo aquí. Yo quisiera la de esta color azul. Entonces yo me pregunto, ¿habrá alguna manera de que yo pueda encontrar la pendiente de esta recta color azul, que es la recta tangente? Y vamos a observar lo siguiente. Hay que darnos cuenta de que aquí tenemos dos puntos. Tenemos el punto x sub 0 y tenemos el otro punto al que llamamos x sub 0 más alguna cantidad delta x, más delta x. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí a continuación? Bueno, resulta que nosotros por 110 sabemos otra cosa. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que cuando tenemos dos puntos, llamémosle A y B, la distancia entre estos dos puntos A y B está dada por el valor absoluto de B menos A. Entonces, esta es una fórmula para la distancia que existe entre dos puntos. Bien, entonces notamos que aquí tenemos un punto que es x sub 0 y acá tenemos otro punto que es x sub 0 más delta x. Entonces, esta es la distancia entre dos puntos. En particular, para este caso, ¿qué va a pasar? Va a pasar que tendremos lo siguiente. Vamos a tener que calcular la distancia entre estos dos puntos y diremos lo siguiente. Entonces, la distancia que hay entre
x sub 0, entre el punto x sub 0 y el punto x sub 0 más delta x, sería la siguiente. Sería valor absoluto de x sub 0 más delta x menos, en este caso, x sub 0. Notamos inmediatamente la cancelación que va a haber aquí. Se cancela esto. Y acá esto es valor absoluto de delta x. Ahora, como estamos trabajando en este primer cuadrante, sabemos que esto va a ser positivo. Entonces ahí no hay problema. Esto es delta x. Bien, ¿eso qué nos indica? Eso nos indica que la distancia que hay de aquí hacia este punto, de entre estos dos puntos, que es la distancia que hay de aquí hacia acá, es de delta x. Entonces ahí tenemos la distancia. Bien. Entonces tenemos esa distancia. Hasta ahí no hay ningún problema. Ya observamos eso. Todo bien hasta este punto. Ahora, lo que hay que notar, además de lo que ya hemos evidenciado, es lo siguiente. Cuando yo hago más pequeño este delta, ¿qué pasa? Entonces veamos. Permítanme, alguien se está intentando unir. Bien, como íbamos diciendo, cuando yo hago pequeño este delta, ¿qué sucede? Recuerden que esta es como la cantidad que se le suma al x sub 0, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago bien pequeñita esa cantidad, cuando yo la disminuyo de tamaño, entonces pasa lo siguiente. Voy a colocar otra aquí. Entonces, cuando yo hago eso, sucede lo siguiente. Vean que tiene que pasar por este punto forzosamente. Y lo que pasa, lo que va sucediendo, es que esta recta de acá, bueno, se va acercando más a esta color azul. Entonces, cuando yo hago más pequeño, mucho más pequeño el delta x, entonces cuando yo hago más pequeño ese delta x, que es la distancia que hay entre estos dos puntos, voy observando que esta recta ya se está transformando, está sufriendo una transformación y se está comportando ya como lo que es la recta tangente. Veo aquí que entre más aproximo hacia cero la distancia, vean, aquí el delta llegaría hasta este punto. Entonces veo lo siguiente. Acá, por ejemplo, si considero el delta que llega hasta este punto, el delta más chiquito, ¿verdad? Si acá lo considero más pequeño todavía, entonces cuando yo considero que el delta tiende a cero, es donde justamente sucede lo de la recta tangente. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de una recta secante. La recta secante toca en dos puntos, pero cuando yo estoy haciendo que este punto en el que toca este de aquí sea este mismo, entonces es ahí donde la recta se transforma en una recta tangente y no en una secante. Entonces lo que queremos es hacer que este punto vaya aquí y se acerque o sea igual a este. Entonces, eso es lo que queremos hacer. ¿Y cómo hacemos eso? Pues haciendo que mi delta sea mucho más pequeño y se acerque más hacia cero. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que nace la fórmula que estábamos observando anteriormente, que es la siguiente. La pendiente, en este caso, de la recta tangente sería igual al límite de delta x que tiende hacia cero de esto de aquí, que es f de x más delta x, bueno, f de x sub 0 más delta e menos f de x sub 0 y todo esto dividido entre delta x.
Bien, entonces eso es lo que está sucediendo. Así obtenemos esta fórmula que nos da la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x sub 0. Así es como nace esta fórmula que estamos viendo aquí. Esa es la forma en que nace. Como ven, es bien fácil de observar que, bueno, lo único que necesitamos es 110 y en este caso el primer parcial de cálculo para poder, pues, deducir eh, esta fórmula que estamos viendo. Ahora, esta fórmula me daría la pendiente de la recta tangente. O sea, ahí estamos de acuerdo todos, ¿cierto? Eso es la explicación, esta es la explicación de por qué en este caso nosotros tenemos la siguiente fórmula. De ahí es de donde nace. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a resolver un ejemplo. En el primer ejemplo nos dicen, encuentre una ecuación de la recta tangente a la parábola y igual a x al cuadrado menos 1 en el punto 2,3. Dibuje la parábola y muestre un segmento de la recta tangente en el punto, en este caso, 2,3. Bien, entonces vamos a resolver este problema para ilustrar pues la aplicación de la fórmula que acabamos de deducir. Bueno, voy a tomar una captura de pantalla y ya con esto. Bueno, este sería nuestro primer ejemplo relacionado con este tema. Bien, ahora vamos con la solución. ¿Cómo se daría la solución para este problema? Entonces vamos a escribir aquí solución. Solución. Ahora, ¿cómo solucionaríamos este problema? Nos dice, encuentre una ecuación de la recta tangente a la parábola, en este caso, y igual a x al cuadrado menos 1 en este punto. Bueno, lo primero es identificar los datos. ¿Qué información tenemos? Pues aquí tenemos, por ejemplo, tendríamos nuestro x sub 0 o x sub 1, dependiendo de la bibliografía que utilicen. En este caso, este es x sub 1 y esta pues sería y sub 1. ¿Por qué? Porque esta componente está en la curva. Entonces, aquí vemos que este es y sub 1. O también podríamos verlo como f de x1. Este es f de x1, que también se le conoce como y sub 1. ¿Cómo sabemos que está aquí? Pues evaluemos. Si ustedes ven, esta sería mi función f. Entonces, esta de acá es f. Ahí tengo mi función f. Esta es f de x. Bien, ahí tengo mi información. Entonces aquí tengo todos los datos que necesito. Bien, ahora, ¿qué sucede? Noten que si yo evalúo f de 2, esto es igual a 2 al cuadrado menos 1. 2 al cuadrado es 4, 4 menos 1, esto es igual a 3. Entonces, este punto efectivamente está sobre la curva. Entonces, ahí tenemos la garantía de que ese punto va a estar sobre la curva.
Ahora, para encontrar lo que es la recta tangente, necesitamos la pendiente. Entonces, vamos a decir primero, la recta tangente a la gráfica de la función f tiene la forma m por x más b. Tiene la forma y igual a m por x más b. Entonces, como primer punto, encontremos m. ¿Cómo vamos a encontrar m? Bien, vamos a encontrar m de la siguiente manera, utilizando la fórmula que conocemos. M en este caso, m de x sub 1, ya sabemos que es igual, o sea, la pendiente de la recta tangente es igual a límite de delta x que tiende a 0 de f de x1 más delta x menos f de x1, y esto dividido sobre, aquí voy a utilizar esto, entonces esto dividido sobre delta x, entonces aquí tenemos delta x. Bien, ahora hay que identificar qué datos queremos. ¿Quién es x1? x1 para este caso es 2. Entonces podemos decir lo siguiente. Queremos encontrar m de 2. Y aquí sería límite de delta x que tiende a 0 de f de 2 más delta x menos f de 2. Eso acá en el numerador. Y en el denominador iría delta x. Bien, ahora ¿quién es f? F ya decíamos que era esta función que estamos observando aquí. Bueno, ahora continuemos. Y esto nos daría igual a lo siguiente. Sería límite de delta x que tiende hacia 0 de, habíamos dicho que aquí es 2 más delta x, y como estamos evaluando en f, menos 1, menos, y acá en f es 2 al cuadrado menos 1. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Aquí lo que sucedió es que evaluamos en la función. Noten lo siguiente. Si ustedes vienen y para este caso tenemos la función f de x igual a x al cuadrado menos 1, ¿qué va a pasar si esta x la sustituimos por decir un ejemplo, y? Entonces, lo que va a pasar es que va a ocurrir un cambio aquí también. La x se va a sustituir por y se va a ver afectada. Bueno, si lo hacemos por alguna otra variable como z, también lo que va a pasar es que va a ocurrir un cambio ahí. Entonces aquí lo estamos sustituyendo f por 2, en este caso, para aquí. Y esto sería igual a 2 al cuadrado menos 1, por un lado. Por otro lado, estamos sustituyendo por 2 más delta x, y esto a qué es igual. Esto sería igual a, sustituimos aquí donde va la x por esto que está aquí dentro del paréntesis, que es 2 más delta x, recordando que esto está elevado al cuadrado y la constante. Entonces, por eso es que aquí nos queda de esta forma, porque en f sustituimos por estos valores que estamos observando aquí. Y eso explica el por qué pasamos a esta forma que estamos en este caso observando. Bien, luego de hacer esto,
¿qué sucede? Bueno, hay operaciones que podemos hacer fácilmente, como cuáles. Bueno, resulta en este caso que podemos observar que este resultado es bien fácil de calcular. Sería 2 más delta x al cuadrado menos 1 menos, y acá esto es 2 a la 2, que es 4, menos 1. Entonces primero hacemos esto de aquí. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que al final esto se transforma en límite delta x que tiende hacia 0 de 2 más delta x elevado al cuadrado menos 1 menos 4 menos 1 es 3. Entonces esto se vuelve 3. Bien, ahí nos queda. Aquí esto sería delta por x, delta x. Bueno, acá después esto se transforma. Veamos que esto es haciendo la suma, límite delta x que tiende hacia 0 de 2 más delta x al cuadrado menos 4 sobre delta x. Aquí se nota, ¿verdad? Se nota que si yo sustituyo aquí por 0 la delta x y aquí también, voy a obtener 2 al cuadrado, que es 4, menos 4, 0, y acá 0. Entonces me queda un 0 sobre 0, ya lo estoy notando desde este instante. Entonces, ¿qué me conviene aquí? Aquí, pues, ya que estamos con esa indeterminación, lo que conviene es cancelar esa indeterminación, que resulta probablemente de tener aquí algún factor común. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Hay distintas maneras de proceder en este caso. No hay una sola forma de resolver este límite debido a que es un límite algebraico. Entonces, aquí podemos proceder de distintas maneras, pero vamos a llegar siempre al mismo resultado. Por ejemplo, yo noto aquí, por decir un ejemplo, que esto que observo es un binomio al cuadrado y yo tengo un producto notable para eso. Entonces, podríamos decir aquí, límite de delta x que tiende hacia 0 de aquí sería el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero, que es 2, por el segundo, que es delta x, más el segundo, delta x, elevado al cuadrado, y solo copio este menos 4. Entonces me quedaría así. Me queda así. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Aquí me queda esto de esta forma. 2 al cuadrado es 4. Acá esto me queda límite de delta x que tiende hacia 0 de 4 más 2 por 2 es 4, 4 veces delta x, perdón, más delta x al cuadrado menos 4, eso dividido entre delta x. Observo inmediatamente que se me va a cancelar este 4 con este menos 4. Entonces ahí hay una cancelación y me quedaría lo siguiente, me queda límite de delta x que tiende hacia 0 de 4 por, en este caso, delta x más delta x elevado al cuadrado. Entonces aquí esto es delta x. Ahora, ¿qué noto acá? Noto que puedo factorizar
el delta X. ¿Por qué? Porque está aquí y también está acá. Entonces lo podemos sacar como factor común. Entonces acá lo sacamos como factor común. Aquí digo, bien, tengo factor común delta X. Entonces, lo factoricé y me queda 4 más delta X aquí. Porque lo saqué como factor común. Vean, de aquí lo saqué y acá lo saqué una vez. Entonces aquí me queda en el denominador delta X también. Entonces se me va a cancelar este término con esto. Bueno, de este modo me queda así la expresión, me queda el límite de delta X que tiende hacia 0 de 4 más delta X. Entonces, esto es lo que me queda. ¿Esto a qué es igual? Pues esto es igual a 4. ¿Por qué? Porque hay un límite que me dice, hay un teorema que me dice que el límite de X que tiende a A de M por X más B es igual a M por A más B. Entonces aquí tengo, en este caso tengo como una función lineal. Vean que esta es la variable y esta es constante. Entonces evalúo acá en el punto 0. Me quedaría 4 más 0, que es 4. Entonces aquí me queda que esto es 4. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que la pendiente de la recta tangente a la función f en el punto, en este caso en el punto que es 2,3, es 4. Entonces, la pendiente para esta recta tangente sería 4. Bueno, eso ya lo tenemos cubierto por este límite que acabamos de encontrar. Entonces, y sería igual a 4x más alguna constante b. Ahora, nuestro trabajo es encontrar b a partir de ahora. Entonces, tenemos que encontrar quién es b. ¿Cómo vamos a encontrar b? Bueno, sabemos que en este caso sabemos que el punto 2,3 está sobre o está en f de x. Eso significa que este punto pertenece a la función. Ahora, si notamos, nosotros encontramos la recta, en este caso, en la pendiente de la recta tangente a f en este punto. Por tanto, para completar esto necesitamos esta otra coordenada. ¿Qué significará esto? Significará que la recta tangente también tiene que pasar exactamente por este punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí sustituimos y obtenemos lo siguiente. Sustituimos y obtenemos vamos a ver, esta es la coordenada en y, entonces y va a ser igual a 3, mientras que x va a ser igual a 2. Entonces esto sería, este es el punto que en este caso tienen en común
la recta tangente y la función. Este es el punto que ellos tienen en común. Entonces, por este punto va a pasar la recta también. Entonces aquí sería 8 más b. Luego aquí de espejo sería menos 8 igual a b. Y aquí sería menos 5. Entonces, por lo tanto, la recta tangente a la función f de x en el punto 2,3 es y igual a 4 por x menos 5. Entonces ahí tendríamos lo que es nuestra recta tangente. Entonces ahí podemos observarla. Sería nuestra recta tangente. Y de esta manera concluiríamos nuestro problema, exceptuando la parte gráfica, ¿verdad? Que podemos observarla aquí en GeoGebra. ¿Cómo sería el bosquejo de estas gráficas? Vámonos aquí. Se las voy a mostrar acá en GeoGebra. ¿Cómo se grafica esto? Se grafica de la siguiente manera. Entonces, acá vamos a graficar la función, me parece que era x al cuadrado menos 1. X al cuadrado menos 1. Y la función era, permítanme acá. La otra función era 4x menos 5. Entonces ahí tenemos la otra función. Ahora, el punto donde surgía esta intersección era el siguiente punto. Era el punto con coordenadas, bueno, aquí tenemos 2 para x, 3 para y. Entonces era el punto por aquí. Entonces notamos que aquí hay una intersección. De hecho, aquí nos dice hay una intersección entre F y G. Podemos acercarnos por aquí. Notar que aunque parezca que una gráfica está sobre la otra, en realidad aquí solo hay un punto de intersección, solo hay un punto donde se tocan estas dos funciones. Entonces, aunque parezca que no, que hay varios puntos, solamente este es el punto, ¿verdad? Por eso se llama recta tangente, porque toca en solamente un punto a la función. Bien, entonces esta sería la gráfica. Esta es la parábola. Y esta es la recta. La parábola está en color verde y la recta tangente está en color rojo. Entonces ahí tenemos el punto de intersección, es este que tenemos en color negro. Ahí estarían la intersección de ambas gráficas. Y esta sería mi recta tangente. Significa que solo toca a esta gráfica en un punto. Ahora, esto de aquí tiene muchas aplicaciones, lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, cuando hablamos de derivadas, tiene muchas aplicaciones. Vamos a conocer a esto que llamamos como la fórmula para la recta tangente, luego la vamos a definir como la derivada, pero tiene aplicaciones muy interesantes en física, por ejemplo, cuando hablamos de velocidad, aceleración y demás. También cuando hablamos de inercia, por ejemplo, el cuerpo siempre tiende, la inercia es como la tendencia de un cuerpo a mantenerse siempre en la misma dirección. Entonces, ustedes si ven siempre que uno va en una curva, por ejemplo, en un auto, siempre uno tiende a irse hacia donde va la recta tangente a esa curva. Entonces, ustedes van en un autobús, por ejemplo, y a veces van muy acelerado y entonces ustedes como que parece como que quieren ir hacia el frente, pero es porque el cuerpo siempre tiende hacia la recta tangente en este caso. Entonces ahí es donde está la recta tangente. Tiene aplicaciones muy interesantes en física.
y les va a servir a ustedes bastante. Entonces, esta parte va a ser muy importante cuando lleven física, lo que es la derivada. Bueno, entonces tenemos esa parte ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí vean que también en la diapositiva incluí una solución un tanto más compacta que la que hicimos aquí en la clase. Si se acuerdan, en 110 habían dos fórmulas para calcular lo que era la recta, bueno, lo que era la recta, ¿verdad? Había una forma que era y igual a m por x más b, y había otra forma que, si mal no recuerdo, era y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Entonces, estas eran las fórmulas que teníamos para encontrar pues una recta, dado dos puntos, entonces teníamos que encontrar la pendiente, y de ahí esa recta pasaba por algún punto, y entonces aquí podíamos utilizar ese punto para encontrar lo que era la constante b, o en este caso, si ya teníamos el punto, pues podíamos utilizar de un solo esta fórmula. Entonces, cualquiera de estas dos funciona, ¿verdad? Son, eh, son muy útiles y pueden usar la que más les guste. Bien, aquí yo hice un poquito más gruesa la gráfica para que se notara más, pero pareciese que una va encima de la otra. Sin embargo, quisiera aclarar que solamente se intersectan en este punto, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a hablar ahora de lo que es la recta normal. La definición de recta normal a una gráfica es que la recta normal a una gráfica es en un punto dado, es la recta perpendicular a la recta tangente en ese punto. Bien, entonces a continuación hagamos lo siguiente. Ahora vamos a trabajar con la recta normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que encontramos fue la recta tangente. Entonces vamos a trabajar con este mismo ejemplo. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar la recta normal. Entonces, vamos a decir aquí, ahora encontremos, permítanme aquí, ahora encontremos la recta normal a la función f en el punto 2,3. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues la misma definición me dice que la recta normal a un punto dado es la recta que es perpendicular a la recta tangente en ese punto dado. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros sabemos lo siguiente, y esta es una pequeña observación que vamos a hacer. Una observación es que para que dos rectas se llamen paralelas, si hablamos de dos rectas paralelas, ¿qué debe suceder? Si tenemos dos rectas y decimos que queremos que esas dos rectas sean paralelas, pues tengo esta recta y quiero que sea paralela a otra recta, ya démosle nombre. Por ejemplo, podríamos decir que estas rectas se llaman L1 y L2. Entonces, si aquí tengo esta recta L1 y tengo esta recta L2 y ambas son paralelas, o sea, nunca se van a tocar, ¿qué debe pasar? Debe pasar que M1 es igual a M2. Eso significa donde M1 y M2 son las pendientes. M1 y M2 son las pendientes de L1 y L2 respectivamente.
Entonces, para que sean paralelas debe suceder esto. Debe suceder que M1 y M2 son iguales. Eso si queremos dos rectas paralelas. Yo creo que recuerdan esto. En 110 pues se ve. Al tercer parcial creo que se ve esto. Ahora, si queremos dos rectas perpendiculares, ¿qué debe suceder? O sea, si queremos dos rectas perpendiculares, debe suceder lo siguiente. Debe suceder que, bien, debe suceder que en este caso, yo creo que ahí está bien, se deben formar ángulos de 90 grados aquí. Entonces aquí se forma un ángulo de 90 grados, aquí también de 90 grados. Entonces esto es perpendicular, que hay ángulos de 90 grados aquí, ¿verdad? Entonces, aquí esto de 90 grados. Sí. Bien, entonces esto es a lo que llamamos perpendicular. Ahora, ¿qué sucede cuando dos rectas se llaman o se dicen perpendiculares? Bueno, hay que hacer memoria, ¿verdad? Dos rectas se llaman perpendiculares si el producto de sus pendientes es igual a -1. Entonces, aquí tenemos esto. Ahora, lo que nosotros queremos es la recta perpendicular a la recta tangente. La recta tangente ya la tenemos. Entonces, vamos a decir acá, recordemos que la recta tangente a la función f en el punto 2,3 es y igual a 4 por x menos 5. Bien, lo que nos interesa de acá es la pendiente de esta recta. La pendiente es 4, se nota aquí porque es el coeficiente que acompaña a la variable. Entonces, de ahí la pendiente de la recta normal a la función f de x, a la gráfica, de la función f de x en el punto, y ahí damos la coordenada, que tiene coordenada 2,3, está dada por, y ahí usamos la fórmula. Sería M1 por M2 igual a -1. Pero aquí tenemos una pendiente. Tenemos, por ejemplo, tenemos la pendiente que sabemos que vale 4. Entonces aquí esto es -1. Por tanto, la segunda pendiente va a ser igual a -1/4. Entonces ya tenemos ese dato. Esta sería la pendiente para mi recta normal. De este modo, la pendiente, bueno, de este modo ya tenemos la pendiente. De este modo, la recta normal a la función o a la gráfica de la función, a la gráfica de la función f de x en el punto 2,3 es y igual a -1/4 de x más alguna constante b. Ahora, para no confundirnos, llamémosle a este b1. Entonces, para no confundirnos con la otra b. Entonces, este es b1.
Ahora, nuestra misión consiste en encontrar B sub 1, porque ya encontramos la pendiente. Entonces, sabemos que el punto por el cual va a pasar esta recta es este que estamos observando aquí, porque es ahí donde va a ser perpendicular a lo que es nuestra recta tangente. Entonces, va a tener que pasar aquí. Por eso decimos aquí, sabemos que la recta normal pasa por el punto que tiene coordenadas 2,3. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, ya que pasa por ese punto, va a suceder que ya que tenemos ahí la forma, sería que cuando y vale 3, x va a tener el valor de 2. Entonces aquí vamos a ver, cuando y vale 3, esto tiene el valor de 2, x tiene el valor de 2. Y aquí tenemos más b. A partir de acá podemos encontrar, en este caso sería 3 igual a menos 1 entre 2 es 2 entre 4, perdón, es un medio, más b sub 1 decíamos aquí, ¿verdad? Entonces, despejo y acá me queda 3 más un medio igual a b sub 1. Y esto sería, vamos a ver, 6 más 7 medios igual a b sub 1. Por lo que la recta normal a la gráfica de la función f de x en el punto 2,3 es, y ahí escribimos esto, y igual a menos un cuarto por x más 7 medios. Entonces vamos a ver, ahora sí, vámonos a GeoGebra, a ver qué pasa aquí. Ya casi terminamos, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué sucede? Tenemos que esta es la función f. Bien, tenemos, vamos a ver, la recta tangente que era esta. Y ahora tenemos la recta normal. Más 7 medios aquí, ¿verdad? Más 7 medios. Bueno, y esta sería la recta normal, la que tenemos aquí color azul. Entonces aquí podemos observar, esta es mi recta tangente, esta es mi recta normal, y vean que aquí justamente pasan por el mismo punto, que es el que tiene coordenadas. Vamos a agregarlo aquí. 2 para x, 3 para y. Entonces ahí, por ahí pasan mi recta, por ahí pasa mi gráfica primero. Mi recta tangente, que es justamente ese punto en el cual toca, y esta es mi recta normal, que por cierto es perpendicular a, en este caso, mi recta pues tangente, según la definición, ¿cierto? Significa que aquí va a haber un ángulo de 90 grados, aquí también, por acá también, y aquí también. Y así concluimos nuestro primer problema de este tema.